La comodidad paraliza la iglesia. Y aquí en Hechos capítulo 11, que es lo que vamos a estudiar el día de hoy, del versículo 19 al 30, vamos a ver dos cosas o dos claves importantes. Primero vamos a ver que por primera vez se menciona la palabra cristianos. Fíjese, recién por primera vez se menciona esta palabra importante. Y en segundo lugar vamos a ver que los primeros cristianos se relacionaron con la iglesia de Antioquía. Y luego les voy a explicar por qué es importante esta parte. Recuerde que el libro que estamos estudiando se llama Los Hechos de los Apóstoles. Y nos muestra entonces qué es lo que hacían los discípulos de Cristo, aquellos que recibieron de viva voz de parte del Maestro, qué tenían que hacer. Ir y hacer discípulos a todas las naciones. Fueron los discípulos directamente del Maestro. Ahora nosotros somos discípulos también del Señor. ¿No hay aménes? Si nosotros somos discípulos del Señor, entonces nosotros también debemos hacer lo mismo que los discípulos del Maestro hicieron en primera instancia. Ahora, este libro de los Hechos, por eso se llama Hechos, acontecimientos, cosas que hicieron ellos. Podemos darnos cuenta que no es un libro doctrinal, sino más bien un libro de historia, un registro de todo lo que los discípulos del Señor hacían con la enseñanza que habían recibido. Y allí podemos entender que si ellos hacían lo que Cristo les había enseñado, pues era algo que estaban haciendo sobre la iglesia que Dios anhelaba, porque eso es lo que Dios dio instrucciones. Cristo dio instrucciones directas, porque ese era el anhelo de Él, cómo se debía manejar la iglesia, cómo debía comportarse, qué tenía que hacer y qué no tenía que hacer. Pues somos iglesia del Señor. O sea, Él con toda autoridad decía, yo quiero que mi iglesia sea así, que se comporte de esta manera, que haga aquello y lo otro. ¿Estamos de acuerdo? Porque somos la iglesia de Cristo. ¿Sí? ¿Entendemos esa parte? Por esto, debido a que aquí pues está repleto de historias de la vida y los ministerios de los discípulos, nosotros podríamos decir que este libro de los Hechos es como un manual para la iglesia del día de hoy. ¿Para qué sirve un manual? Porque tiene todas las instrucciones. A veces alguien fue a instalar un mini split. Dijo, este mini split ni funciona. Porque pensaba que era como otros que había instalado. Y cuando revisa el manual había una instrucción que él se había pasado por alto. Ay, pues aquí está el manual. Pues no leyó el manual. Y se pasa por alto y no va a funcionar el mini split. ¿O han visto esos muebles que traen para armar, verdad? Que venden en Home Depot, en otros lugares. Muchas veces están armando los muebles. Uno dice, no, yo me lo sé de memoria y tengo experiencia. Y comienzan a armarle y le sobran piezas. Oye, ¿cómo que te sobran piezas? Y generalmente la esposa, ¿has leído el manual? Pero si esto es bien fácil de hacer. No leyeron el manual y le sobraron piezas y también todo chueco está el mueble ahí, que se cae. Por no leer el manual. El libro de los Hechos es un manual sobre la misión que tiene que cumplir la iglesia. Y nos muestra a nosotros lo práctico de cómo cumplir esta gran comisión. Y nosotros al estudiar este libro vamos a ver cómo lo hicieron los discípulos, los apóstoles del Señor, cómo lo hicieron. ¿Cuál era el secreto del éxito que ellos tuvieron? ¿Cuál era el método práctico que seguían para poder cumplir la misión del Señor? Porque una vez que nosotros lo sepamos, lo único que tenemos que hacer es ¿qué? Imitar lo que ellos hacían. Siempre hacer de acuerdo al manual. Eso es lo que tenemos que hacer. ¿Y qué hemos visto hasta ahora de los métodos prácticos? Pues que ellos salían y evangelizaban a aquellos, aunque no lo conocían, no les importaba, ellos evangelizaban. ¿Y donde caminaban? ¿Ellos qué? Evangelizaban. ¿Y donde iban? Ellos evangelizaban. Eran perseguidos, ellos evangelizaban.
Es decir, en ningún momento ellos dejaron de evangelizar, de predicar. Así que tenemos que mantener la mira en esa misión que el Señor nos ha dejado a todos nosotros. Algunos tal vez de ustedes nunca han evangelizado a nadie. Pero considere lo siguiente. Si hubiera un incendio, usted nunca salvó a nadie de un incendio. Pero usted escucha los gritos desesperados de esa persona y usted es la única persona que está pasando por ahí. ¿Se hace loco? ¿Se hace el oxiso? O aunque no tenga experiencia, usted va y trata de salvar a alguien. ¿Qué es lo que hace? Pregunto yo, ¿qué hace? No dice, ay, es que me dan miedo el fuego. Mucho más si un niño está desesperado gritando que está a punto. Es igual. Porque muchas veces ponemos la excusa barata. Es que yo no sé. Pues la Biblia nos enseña. Y además acá hemos dado varios talleres sobre cómo evangelizar. Y si no sabe, pues acá hay varios hermanos que ya saben evangelizar y que lo hacen bastante bien. Deberíamos de unirnos con ellos a fin de poder cumplir con la misión. Y eso demuestra obediencia. Recuerde que lo que hemos visto aquí en el libro de los Hechos, lo principal, aquí vemos, voy a hacer un breve recuento de lo que hemos estado viendo a fin de poder ya entrar al detalle para el día de hoy. En primer lugar, hemos visto el propósito divino de la venida del Espíritu Santo. ¿El propósito cuál es? ¿Que hablemos en lenguas? No. ¿Que saltemos y brinquemos? No. ¿Que nos creamos más santos que los demás y estemos señalando y apuntando con el dedo a los demás? No. Que prediquemos con denuedo. ¿No es eso? Porque eso lo hemos visto. Capítulo 1. Para eso viene el Espíritu Santo de Dios. Para poder predicar con denuedo. Capítulo 2. Recordemos el día de Pentecostés. Y es una promesa extraordinaria y el cumplimiento que se da justamente en esa fecha. Y resulta en que todos comenzaron a predicar por las calles. Nadie se quedaba callado. Cuando alguien verdaderamente, y a veces algunos dicen, es que acá en esta iglesia no le dan libertad al Espíritu Santo. ¿Cómo que no le da libertad? Le damos mucha libertad para que nos hable a través de su palabra. ¿O no? Pues sí, el Espíritu Santo habla a través de su palabra y a través de su palabra nosotros somos exhortados, somos aconsejados, somos consolados, somos reprendidos, pero también a través de su palabra nuestro camino que estaba yendo chueco se endereza. Entonces hay libertad al Espíritu Santo. Lo que pasa es que a veces algunas personas confunden las cosas del emocionalismo con lo que es la libertad del Espíritu Santo. Y darle libertad al Espíritu es, Señor, háblame como tú quieres, saca a la luz todo aquello que está dentro de mí, que tal vez me hago el loco o la loca, o tal vez de verdad no me acuerdo, pero sé que a ti no te está agradando. Hay muchas cosas que traemos impregnadas desde nuestra vieja manera de vivir y que como para nosotros eso fue tan natural y hoy lo seguimos practicando a pesar de habernos arrepentido genuinamente y haber puesto nuestra fe en el Señor. Sin embargo, inconscientemente podemos estar haciendo algo que a Dios no le está agradando. Pero cuando damos libertad que el Espíritu Santo venga y nos remueva, nos va a decir, hey, esto no me está agradando de ti. Y no necesitas que nadie te diga esto, aquello o lo otro. Si no es el Espíritu Santo, ese es darle libertad al Espíritu Santo de tal manera que pueda obrar en nosotros. En tercer lugar, vemos que Pedro y Juan suben al templo a la hora cuando muchos judíos inconversos están ahí. Es decir, buscar los lugares públicos donde se reúne la gente. Escúcheme bien, no va a buscar su comodidad que se ajusta a sus horarios.
Usted tiene que ser capaz de esforzarse y ser capaz de tener la sabiduría, la habilidad para ir justamente en esos lugares donde se reúne mucha gente. Pero a veces tenemos nuestras prioridades. No estoy diciendo que no trabaje o que deje de trabajar. No estoy diciendo que no estudie o que deje de estudiar. Estoy diciendo que muchas veces lo que es importante no le damos importancia. Y a veces no queremos ir donde está la gente, cuando es donde deberíamos ir. Es ahí donde tenemos que ir, porque es lo que hacían. Y es lo que hizo Pedro y Juan. Una multitud, y ahí está Pedro y Juan, y les predica a Cristo. Al aire libre, a desconocidos. No eran su familia, eran desconocidos prácticamente. Capítulo 4, los líderes de Israel, ¿qué hacen como resultado de eso? Pues los meten a la cárcel. Y al sacarlos al día siguiente, Pedro no se queda callado y dice, pues me metieron a la cárcel, pues voy a aprovechar para decirles. ¿Y qué hace? Les predica a Cristo, no pierde la oportunidad. Y muchas veces nosotros perdemos tantas oportunidades por estar pensando en qué cosa yo sé. ¿Y qué problema? ¿Qué problema, hermanos? Vemos aquí, libres, predican. En la cárcel, cuando los sacan, predican. O sea, no hay un momento que dejen de predicar verdaderamente. Y después de salir de ahí, llegan donde están los otros discípulos. ¿Y qué hacen? Oran juntos. ¿Por qué? Porque Dios les abra puertas y les dé de nuevo para predicar. Y ese es uno de los motivos por lo que tenemos que orar. Y eso lo hemos estado viendo. Orar para que Dios abra puertas. Y hemos visto que Dios ya está haciendo su parte. Ahora nos toca a nosotros. Y va a depender cómo responde el inconverso. Porque para la salvación de alguien hay tres componentes. La obra que Dios ya está haciendo, lo que nos corresponde a nosotros hacer y cómo responde el inconverso. Entendiendo que no todos van a querer a Dios. No todos van a aceptar a Cristo. ¿Por qué? Porque no es algo fácil. Pero ¿sabe qué? Es la única manera de obtener la vida eterna. No hay otra forma. Seguimos avanzando. Número 6. Capítulo 5 al 7. La primera etapa de Hechos, pues termina con la predicación y la muerte de Esteban. Pero aún cuando estaba ahí, Esteban predicando a Cristo y predicando a los judíos inconversos, aún en la situación más difícil, más apremiante, Esteban no se calla. En el capítulo 8 vemos que debido a la persecución, muchos salen de Jerusalén. ¿Y qué cosa hacen? Cuando se van corriendo, son perseguidos, ¿qué hacen? Van evangelizando. Eso es lo que hacen. Van hablando a todo el mundo acerca del evangelio de Jesucristo. Capítulo 9, estamos viendo que Pablo se convierte. ¿Y qué hace inmediatamente? Después que se convierte Pablo, evangeliza. Evangeliza. ¿Y qué pasa aquí? Pues Dios manda a Pedro a casa de Cornelio para evangelizar. Capítulo 10 y 11. Y ahora, al final de esta sección de Hechos, que trata específicamente de la transición de Israel a la iglesia, es decir, de los judíos a los gentiles, ¿qué están haciendo los discípulos? Pues vamos a ver que están evangelizando. Están yendo por donde están los pecadores, los inconversos, comunicándoles ellos acerca de las verdades del evangelio de Jesucristo. Recuerde lo que dijo Oswald Smith acerca de las actividades de la iglesia el día de hoy. Fíjense qué palabras tan certeras de este hermano. Dijo: oh mis amigos, estamos agobiados con incontables actividades en la iglesia, mientras que la verdadera obra de la iglesia, la de evangelizar y ganar a los perdidos, está casi completamente abandonada. ¿Sí? Las iglesias ya no salen a evangelizar. Muchos quieren, sí, vamos a las misiones, y se van de paseo, reparten unos cuantos folletos y creen que eso es misiones. Y lo hacen para callar su conciencia, pero allí a la redonda de donde está la iglesia, no evangelizan a nadie. Esas son las iglesias de hoy. Y qué triste. Qué triste, porque es la misión que Dios nos ha dado.
Y cuando alguien no lo hace, empezando por el pastor, entonces está en una desobediencia. Si el pastor no evangeliza, no enseña a evangelizar, pues está en desobediencia, porque el pastor tiene que enseñar a evangelizar. Es el primero. Pero no significa que el pastor va a hacer todo. El pastor tiene que enseñar a evangelizar. Pero todos los demás tienen que hacer eso. Para eso se enseña. Muchos están tan enredados en sus encuentros, reencuentros, posencuentros y todo, porque andan medio perdidos tan que se encuentran. Y otros andan tan concentrados en sus actividades juveniles, en sus conciertos, dice que para jalar más jóvenes, para que más jóvenes sean salvos. Otros pues están más ahí entretenidos en sus carnes asadas, en sus actividades familiares, y pues ni hablar de los noviazgos, ¿verdad? Dentro de las iglesias. Cine, poniéndose de acuerdo para ir a ver el último estreno en las películas, entretenidos en los videojuegos, en la televisión, en el internet, en Facebook, y todas esas cosas, mientras la verdadera misión de la iglesia, que es evangelizar a los perdidos, casi ni se cumple, casi ni se hace. Sin embargo, la iglesia que Dios anhela es una iglesia que evangeliza, es una iglesia que no se calla, es una iglesia que lo hace por convicción y lo hace porque sabe que es la única forma de poder ser obedientes a Dios. Muchas veces, y yo digo, está bien que cantemos, está bien que estemos atentos y que vengamos, pero también está bien que salgamos a evangelizar, que evangelicemos. Muchas veces te vas a que te corten el cabello, pero esa persona ni siquiera escuchó de Cristo y tú no eres capaz de hablarle. O te dijo que sí de repente, que sabía las cosas de Dios, pero va camino al infierno. Pero tú no fuiste capaz de predicarle ni de decirle nada. O las damas que de repente van a hacerse la manicure y todos los cure que hay. ¿Y cuánto gastan? Pero que le cobren, pero usted predíquele. No digo deje de hacer la manicure, o sea, digo, predíquele. Tenga compasión de esas personas. Quiero que entremos en el versículo 11, perdón, en el versículo 19 de este capítulo 11. 19 y 20 vamos a leer. Ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos. Pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales cuando entraron en Antioquía hablaron también a los griegos, anunciando el evangelio del Señor Jesús. Aquí vemos una de las principales razones por las cuales la iglesia del día de hoy no evangeliza. La persecución que se menciona en Hechos capítulo 1, ya habían transcurrido hasta este capítulo 7 años. 7 largos años. Sin embargo, ¿sabe qué? La persecución todavía sigue llevando fruto. Y mi pregunta es, y quiero que esté atento, mi pregunta es para todos ustedes: ¿usted quiere que venga una persecución para que se levante de su lugar y pueda comenzar a evangelizar? Pero eso parecería que queremos. Porque si no nos movemos es porque queremos que algo nos impulse, algo nos levante. Como que algo tiene que suceder para que nosotros nos pongamos a poder evangelizar. Uno de los problemas que tenemos en este día es, ¿sabe qué? Algo tremendo. Hay un estorbo en nuestra consagración, en esa misión de evangelizar para ser discípulos. ¿Saben cuál es? Decía al empezar, es la comodidad. Como estamos tan cómodos,
como no hay persecución, pues como nadie nos quiere matar, supuestamente no cuesta nada ser cristiano el día de hoy, porque ahora se predica un evangelio demasiado cómodo, demasiado barato. Y ven a Cristo y tus problemas se van a solucionar. Y si tu matrimonio está mal, Cristo te lo soluciona. Cristo lo soluciona, sí. Pero lo primero es que tú te arrepientas. Pero eso no le quieren decir. Porque si no hay esa entrega al Señor, pues no va a funcionar lo demás. Ven que tu enfermedad, tú vas a ser sano. Hermanos, quiero que despertemos, que no vivamos aletargados, que no vivamos como adormecidos. Lo que el diablo no pudo hacer por siglos y siglos de persecución. Porque eso ha pasado. ¿Sabe cómo lo está logrando con tu vida? Lo está logrando con el medio de la comodidad que te está dando. Ya lograste cierto estatus, ya lograste ciertas cosas, cierta estabilidad. Entonces te estás paralizando. Porque no hay nada que te mueva de tu cama de comodidad, de tu asiento de comodidad. Y no te estás dando cuenta, pero es lo que está pasando. Eso es lo que está ocurriendo. Se dice que una religión que no cuesta nada, entonces no vale nada. Y el cristianismo que se ofrece hoy en día es fácil, cómodo. Y ven y vas a ser prosperado. Y todo para ti, y te mereces lo mejor. ¡Qué triste! No debemos ni siquiera acercarnos a este tipo de evangelio. ¿Por qué? Porque eso no es lo que vemos en las Escrituras. Porque eso es simplemente una gran mentira. Si no tenemos trabajo, estamos ahí en la iglesia mañana, tarde y noche, queremos estar si es posible, si abrieran. Pero una vez que conseguimos el trabajo, nos olvidamos de las cosas de Dios. Y no creo que esto lo he visto acá en México. Lo he visto en el Perú, lo he visto ahí en Estados Unidos, en muchos lugares, en muchas iglesias. Así es. Y qué triste. Porque lo que demuestra es que somos malagradecidos. Cuando estamos estudiando, ay Señor, ayúdame para pasar este curso, como sea. Pasas, terminas de estudiar y una vez que terminas, somos malagradecidos. Porque nosotros no rendimos nuestra vida como el Señor rindió por su vida por nosotros. Y comenzamos cada día a tener otras proyecciones. Comenzamos a tener otras prioridades, pero la prioridad que Cristo puso sobre cada uno de nuestros hombros no vale nada. Nada. Cristo dijo, ahí en Lucas 14, que el verdadero cristianismo cuesta. ¿Por qué? ¿Por qué cuesta? Porque vale la eternidad. Entonces cuesta toda la vida, porque es eterno. Y esa es la razón. Cuando Pablo se convirtió, una de las primeras cosas que el Señor le dijo que padecería por causa de Cristo, ¿no es lo que dice en Hechos 9? Y en 2 de Corintios 11:23, fíjese, ¿son ministros de Cristo? Como si estuviera loco hablo, yo más en trabajos más abundante, en azotes sin número, en cárceles más, en peligros de muerte muchas veces. Fíjense, es decir, Cristo le dijo que iba a ser así y así pasó. Entonces yo pregunto, ¿queremos pasar todo esto para recién hablar de Cristo? ¿Queremos ser perseguidos para poder hablar de Cristo? Déjeme decirle que esto se puede levantar de la noche a la mañana. Y yo pregunto, ¿usted está preparado para eso? Tal vez usted esté preparado para muchas cosas, pero ¿sabe qué? Si usted no está preparado para esto, está perdiendo su tiempo. Así que tiene que tener cuidado, hermano. ¿Por qué? Porque estamos hablando de algo valioso, que vale mucho más que cualquier título que consigamos, que vale más acá que cualquier lotería que podamos sacar, que vale mucho más que el premio del TEI que a veces podemos sacar, mucho más que todo eso. Y se llama vida eterna, que nadie te lo puede dar. Nadie. Pero todo lo que pasó el apóstol Pablo, ¿saben qué? Para él todo esto no era nada. Para él, ¿sabe qué cosa era? Era una leve tribulación. Fíjese, Filipenses capítulo 3, versículo 7. O sea, todo lo que pasó era una leve tribulación. Pero cuántas cosas eran para mí ganancia. Recuerden que era un hombre con mucha educación. Era un hombre políglota. Tenía una educación de alto nivel.
Pero todo eso, dice, que eran para mi ganancia, las he estimado, ¿como qué? ¿Se dan cuenta? ¿Pero por qué? Por amor a Cristo. ¿Qué ejemplo? ¿Qué ejemplo? Y ciertamente, aún estimo todas las cosas, o sea, no era solamente lo que pasó, todo lo que había logrado, todos sus títulos, sino aún, fíjese, estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia, fíjense, del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Así lo tenemos nosotros. Porque a eso debemos ser llamados nosotros. Y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. ¿Por qué Pablo pudo decir esto? Porque él decidió vivir para el progreso del evangelio, no para su propio progreso personal o familiar. Porque su mirada no era corta, que solamente miraba el día de hoy y tal vez el año siguiente, o tal vez de aquí a 10 años, a 5 años. Su mirada estaba en el futuro. Esa es la razón. Porque una vez que tomamos una decisión, estamos dispuestos, o ya tenemos que estar dispuestos a pagar el precio. Y déjenme decirles que el llamado de Dios no ha cambiado. La tarea que nos toca a cada uno de nosotros tampoco ha cambiado. Porque siempre que se trata de ser cristiano, siempre se trata de obedecer a la palabra de Dios. Y las cosas que están en la Biblia jamás han cambiado. Desde que fueron dadas, no ha sido modificado. Lo que ha cambiado el día de hoy, ¿sabe qué cosa es? Es la forma como se explica o cómo se da, cómo se predica el evangelio. Eso es lo que ha cambiado, no la palabra. Nosotros, por lo tanto, jamás debemos engañar a la gente, ni a nosotros mismos con un evangelio tibio, falso, fácil y cómodo. Porque no lo es. Pero todo es posible con las fuerzas de nuestro Salvador. Porque cuando uno viene al Señor, ya no lo hace con sus propias fuerzas, sino las hace con las fuerzas de Él cuando nosotros nos sometemos a Él. Cuando no nos sometemos a Él, estamos diciendo, ¿sabes qué? Hazte un ratito a un ladito porque yo puedo con mis propias fuerzas, pero es imposible. Debemos de ser como Cristo, pero también como Pablo. Debemos hablar con los inconversos de una vez desde el principio. Tiene que ser así. Desde que comenzamos este caminar de cristianos, aunque no sepamos grandes cosas, pero podemos decirle que el Señor ha hecho en nuestras vidas, cómo cambió nuestra forma de ser. ¿Quién lo conoce mejor que tú? Nadie. Tú. Porque yo era esto, pero al venir a Cristo, fíjate lo que Dios hizo en mí y todavía lo que sigue haciendo. O sea, no se necesitan demasiadas palabras. No se necesita conocer desde Génesis 1:1 hasta Apocalipsis 22:21. No. Pero tenemos que hacerlo. ¿Cuánto cuesta ser discípulo de Cristo? Bueno, fíjense, voy a volver a leer estos versículos. Ahora bien, los que habían sido, 19 y 20, que estamos viendo, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución. Fíjense, persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía. No hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos, pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales entraron en Antioquía, hablaron también a los griegos, anunciando el evangelio del Señor. Solo fíjese en lo primordial de nuestras vidas en Cristo. ¿Qué cosa es? El evangelismo. Eso es primordial. Cuando nosotros venimos a cantar, honramos a Dios. ¡Qué bueno! Cuando venimos y escuchamos, escuchamos a Dios. Pero si nosotros no venimos, solamente nos mantenemos cantando y escuchando, no va a crecer la congregación.
Y usted no estará mostrando misericordia por aquellos que se están perdiendo afuera. Usted no estará mostrando misericordia como Cristo mostró misericordia por usted, que un día lo alcanzó cuando usted andaba perdido. No estarán mostrando la misma misericordia para que otros también vengan al conocimiento de la verdad. Algunos se jactan, es que yo estaba en la iglesia 15 años. ¿Y a cuántos evangelizaste? ¿Cuántos se salvaron? ¿Cuántos has hecho seguimiento? Porque no solamente hablarles y que vino un par de días y ya. No. Si está viniendo, tú fuiste de testimonio para que la vida de esa persona que visitó se afirme. Porque es lo que tenemos que hacer. Y cuando invitamos a alguien que de repente nunca en su vida, jamás en su vida, fue a una iglesia, no sabe ni dónde está Génesis. Y es la responsabilidad de usted sentarse al lado y decirle, déjame, yo te voy a enseñar, yo te voy a ayudar a buscar. Porque alguien que no sabe dónde está, pues ¿cómo se siente? ¿Verdad? Es como los que van de acá a Estados Unidos que no saben hablar inglés. ¿What? ¿Qué diría? ¿Sí? Y está diciendo Génesis 1:1, no sabe que está en la primera página, porque jamás escuchó el libro de Génesis, jamás en toda su vida. Entonces, tenemos nosotros que entender estas cosas. ¿Cuánto nos ha costado evangelizar? ¿Y por qué algunos todavía no quieren convencerse? ¿Sabe por qué algunos todavía no se quieren convencer, hermanos? Porque cuesta. Porque es incómodo, porque intimida, porque da temor. Y aún para muchos es vergonzoso. ¿A poco ya eres hermano? Pero si la semana pasada te veía en los antros. Sí, eso fue la semana pasada. Pero hoy soy una nueva criatura gracias a Cristo Jesús. Porque Cristo hace todas las cosas nuevas. Pero si la semana pasada muy bien que estabas allá celebrando tu cumpleaños y mígate ahora que muy hermanito. Y ya no quiere, te da vergüenza, te da pena. Y por eso que muchos no quieren, porque tienen más pena, tienen vergüenza. Por eso que no quieren. Y muchos están convencidos, pero no quieren por eso. En segundo lugar, porque van a tener que aguantar las burlas aún de sus propios hermanos en Cristo a veces. ¿Por qué? ¿A poco? Oye, ¿qué haces tú evangelizando tanto? Está bien que vayas a la iglesia, pero vas en la mañana, vas a esta hora, No. Ya vas a ser como San Pablo. ¿Sí? Porque muchas veces en la misma congregación, los hermanos, en lugar de ser un apoyo, pues comienzan a poder poner estorbo. Y pobre de aquel que ponga estorbo a alguien. Recuerden, a veces en un tiempo prediqué y dije, pobre de aquel porque por su culpa alguien se haya ido de la iglesia. Por su chisme. Porque ese día estaba enojada y habló hasta lo que no. Y dice que tiene años de chismear, pero de cristiano todavía de repente le falta nacer de nuevo. Tenemos que tener mucho cuidado, hermanos, en ese sentido. Es obvio que a muchos nos va a costar, hasta los amigos, porque el evangelio ofende. No es que uno quiera ofender a la gente, el evangelio de por sí ofende. Cuando tú le comienzas a evangelizar, le dices, ¿por qué ellos creen que van al cielo? Y le comienzas a decir de que si algún día mintió, pues sí. Y cuando dices que es un mentiroso, ¿a poco tú no? Te van a decir. Rápido salta. ¿A poco tú nunca has mentido? Sí. ¿Y entonces qué haces fijándote en mí? Te dicen. Se sienten ofendidos. ¿Has robado? Pues ¿quién no? Todos. ¿Has mirado a una mujer o a un hombre si es mujer, verdad? Pues sí, es natural. ¿Sí? ¿A poco tú no haces nada de esas cosas? Pues no, yo ya no hago nada de esas cosas. ¿Lo hacía? ¿Quién sabe? Sí. No puedo decir que no. Sí. Pero ¿saben qué? Pero el Señor cambia mi corazón. Cambió mi corazón. Antes de repente veía a una mujer que venía y me quedaba mirando y se salían los ojos, ¿no? Como los dibujos animados.
Ahora muchas veces pues a uno le da vergüenza, hermanos. Da vergüenza ajena. A veces estás caminando en el centro y ves a una mujer y no sabes si es mujer o qué. O está en desfile de... Y te agachas, ¿no? O sea, sí. Sí. Pero decimos afuera. Pero a veces en las congregaciones, y me ha tocado ir a congregaciones donde las hermanitas parecía que estaban ahí para ver, para dejar mostrar sus atributos. Y tú tienes que predicar casi así nomás para no mirar. Porque a veces es tentador. Entonces tienes que tener cuidado. Es tentador en el sentido de que no te quedas mirando, sino que te distrae. Imagínese a alguien que no es espiritual. Tenemos que tener mucho cuidado eso, ¿no? Pero así es la obra del Señor. Cueste lo que cueste, es nuestra misión de vida. Es tu misión de vida. ¿Por qué es tu misión de vida? Porque es lo único que Dios te mandó. Sí. O sea, tú tienes que vivir y aún morir por salvar a un alma. Esa es tu misión. ¿Acaso Cristo no murió por salvarnos? ¿Sí o no? Pues sí, fue su misión de vida. La misión tuya como discípulo, ¿cree que es diferente? Pero ¿cuánto lo hacemos diferente? Muchos preferimos hacer tantas cosas menos lo que le dice la palabra. ¿Alguien está de acuerdo con eso? ¿Alguien está de acuerdo? En la Biblia, la misión que Dios nos ha dado es clara: hacer discípulos. O sea, si se presenta algo más por ahí, no, yo no me puedo desviar porque mi misión es hacer discípulos. Se me presentó la oportunidad de mi vida, pero el Señor me tiene en algo, pues yo tengo que ser discípulos. Estoy hablando de algo que me va a distraer de mi misión. Cuidado con eso, porque es la misión de vida que tenemos nosotros. En la Biblia el mensaje que Dios nos ha dado es, ¿qué cosa? La cruz de Cristo. Y en la Biblia, aquí en el libro de los Hechos de los Apóstoles, el método para poder hacer llegar el mensaje a la gente, ¿cómo es? Predicando, hablando, anunciando, comunicando. No hay otra manera, no hay otra forma. Mire lo que dice 1 Corintios 1:18, por favor. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden. Es decir, aquellos que no son creyentes, aquellos que están perdidos en el mundo. La palabra de la cruz es locura. Oye, ¿qué haces tú perdiendo tu tiempo? Pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios, porque es a través de la palabra que nuestra vida fue cambiada, fue tornada, creció la fe para poder arrepentirnos y poner nuestra fe en el Señor Jesucristo. Pero es a través de la palabra. Pero aquel que no entiende esas cosas es locura. Hey, debería estar lavando, le dicen a las hermanas. Hoy lava tu ropa en lugar de estar ahí en la iglesia. No tienes nada que hacer, por eso vas. Te sobra el tiempo. Para ellos es locura. Pero para nosotros esto es poder de Dios, porque es a través de su palabra que nuestra vida es cambiada y es transformada día a día. ¿Alguien está de acuerdo? Yo sé que a muchos les parece una tontería. Allí versículo 21 de 1 Corintios, fíjese que estamos. Pues ya que en la sabiduría de Dios, fíjense, no de los hombres, sino en la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría. Agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Porque a los creyentes nos dicen locos. ¡Ey, tú estás loco! ¿Estás loco? ¿A cuántos les han dicho que están locos? ¿Les han dicho locos? Están muy poquitos. Cuando le digan a todos, por lo menos. Pues sí, algunos van a decirnos, otras veces no. Pero en cualquier momento, si no te han dicho, te van a decir: ¡ay, tú estás loco perdiendo tu tiempo ahí! ¿Ah? ¿Qué haces perdiendo tu tiempo predicando allá? No. Pero a través de esa locura es que Dios se complace en salvar a las personas. Algunos de ustedes, antes de venir al Señor,
Ustedes tal vez criticaban a quienes veías predicando. Tan locos estos, y vienen. Pero un día que te hablaron de esa locura de la predicación, tu corazón fue confrontado. Y al ser confrontado, tu mente comenzó también a ser confrontada con la palabra. Y tu sabiduría, te diste cuenta que tu sabiduría era así de pequeña contra la sabiduría enorme de Dios. ¿Y quién podrá con el poder del Señor? Y cuando tú te vistes confrontado, y cuando vistes que todo lo que había dentro de tu corazón comenzó a salir a la luz, lo único que hiciste es derramar lágrimas, porque sabías que te estaban diciendo toda la verdad, como la mujer samaritana. Porque el único que puede decir toda la verdad se llama Cristo Jesús, y lo hace a través de su palabra, por el poder de su Espíritu Santo, que trae convicción de pecado a tu vida y a mi vida. Por eso es que nosotros nos expresamos de esa manera. Pero ¿quién le contó y quién le dijo? Pues nadie. Es el Espíritu Santo hablando a cada. Y es una locura. ¿Te ves? Lo que antes era una locura, y dices, gracias, porque a través de eso es que yo vine a los caminos del Señor. Es a través de eso que fui confrontado, que mi ego se vio destruido. Y que mi caminar, que iba rumbo al infierno, me sacó de ese camino y ahora me ha puesto en un camino de vida eterna. Pero es a través de eso. Pero también vemos que este es el método que Dios ha ordenado. Por eso, hermanos, que debemos nosotros preferir ser fiel en agradar a Dios, en predicar, no lo que los hombres quieren escuchar, aún ni siquiera nuestra familia, sino lo que Dios quiere que nosotros prediquemos. Aunque muchas veces nos va a costar que aún nuestra propia familia se levante contra nosotros. Y eso hemos venido viéndolo ya en pasajes anteriores. Se van a levantar en contra de nosotros. Pero ¿y qué importa si tenemos a Dios, al Dios de dioses, al Señor de señores de nuestra parte? Y sobre todo su Espíritu Santo en nuestro corazón, dándonos convicción de que somos hijos de Dios. ¿Qué mejor que eso? Pregunto yo. Pues se puede levantar nuestra mamá, mi mamá. Usted lo conoce, estoy poniendo un ejemplo, lógicamente. Puede levantar mi papá. Pero ninguno de ellos, ni mi mamá ni mi papá, me van a llevar a la vida eterna. Pero Cristo Jesús sí. Por eso que a mí me debe interesar más la opinión de Dios antes que la opinión de todos los demás. Así es nuestra forma de ser. Tenemos entonces que mantener la mira en esa misión que Dios nos ha dado. ¿Cuál es la misión? ¿Cuál? Ir y hacer discípulos, predicando el evangelio a toda criatura. Eso es lo primordial y nos va a costar, pero es de suma importancia. Tenemos que imitar los buenos ejemplos que tenemos, como lo de los cristianos ahí en Antioquía. Y déjeme decirle que la iglesia de la Antioquía es una de las iglesias clave que tenemos que estudiar. Y aquí en Hechos 11, que estamos viendo del 19 al 30, vamos a ver que Dios separa una iglesia para su uso. Y esta iglesia llega a ser como el centro de operaciones, hermanos, para todos los viajes misioneros de Pablo, la iglesia de Antioquía. Además, la misma iglesia llega a ser el punto de origen para una línea de Biblias, e incluso que se han editado y que llegan hasta nuestros tiempos. Incluso llega a ser el punto de origen de iglesias que Dios ha usado para hacer su obra hasta el día de hoy. De la iglesia de Antioquía, no se olvide. Entonces, la iglesia de Antioquía, podemos decir que es la iglesia modelo de la obra de Dios para la iglesia del día de hoy. Por eso que estamos viendo y estudiando este libro de los Hechos, la iglesia de Antioquía. ¿Cómo es que empezó esta iglesia clave y modelo? Pues vamos a ver. Ya lo hemos leído, pero voy a otra vez porque es importante. Versículo 19, nuevamente voy a volver a leer. Ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución. Fíjese cómo nació. No nació en un gran edificio, no nació con grandes cosas, con grandes proyectos, con grandes cantantes. No, fue a través de la persecución. Que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos. Pero había entre ellos unos varones
de Chipre y de Cirene, los cuales cuando entraron en Antioquía hablaron también a los griegos, anunciando el evangelio del Señor Jesús. Empezó, dice, con unos varones que llegaron a aquella ciudad y hablaron con las personas de ahí. Dios usó, ¿qué cosa? La predicación del evangelio. No va a usar otro método. Dios usó la predicación del evangelio para levantar una iglesia de influencia, una iglesia de acuerdo a lo que Él quería, de acuerdo al anhelo de su corazón. Y déjeme decirle que la influencia de esta iglesia, aún el día de hoy, todavía se ve que irradia por todo el mundo. Una iglesia de acuerdo al corazón del Señor. Yo quiero decirles brevemente, no alcanza el tiempo para narrarles sobre la historia, pero quiero que sepa que hay dos líneas de iglesias, por lo tanto hay dos líneas también en cuanto a las Biblias que llegan hasta el día de hoy, que han sido preservadas por las iglesias. Y quiero que sepamos, una línea, vamos a llamarle para que entiendan, la línea buena, ¿no? Empezó en Antioquía y sigue el ministerio de Pablo por Asia Menor y hasta Europa, y luego llegó a Inglaterra y los Estados Unidos. Y esta primera línea es de aquellas iglesias que eran consagradas a Dios, que eran consagradas a pegarse a las Escrituras y a poder cumplir haciendo discípulos. Y ¿saben qué? Déjeme decirle algo. La Biblia que tenemos en nuestras manos, Reina Valera, viene de esa línea, de la iglesia de Antioquía. Escúcheme bien. Porque después compramos cualquier otra Biblia, pero no es igual, ¿no? Hay Biblias ahora que le faltan hasta versículos. Fíjese, esta Reina Valera viene de esa misma línea. Estamos hablando entonces de los grupos de creyentes pues, que surgieron en esos tiempos, como los montañistas, los valdenses, los moravos, en fin, por ahí, y de ahí venimos. Y hay otra línea de iglesias y Biblias, y tiene su origen en Alejandría, allí en Egipto, en África, en esa famosa universidad, esa pues tan extraordinaria, y todo el mundo pues es algo tremendo, que quien no sabe de esa maravilla que ellos levantaron allá en Alejandría. Y esa es la línea que pasa por ¿dónde? Por Roma. Escúchenme bien. Y llega luego a todo el mundo bajo el título de Iglesia Católica Romana. Ella también tiene su Biblia, pero no es como la nuestra. Los eruditos de la Universidad de Alejandría cambiaron alrededor de 30,000 citas bíblicas. Escuche bien. ¿Cuántas? 30,000. La iglesia de Antioquía es una iglesia que se mantuvo fiel a los originales, que se mantuvo fiel a la palabra del Señor, que se mantuvo fiel a lo que Dios había establecido. Por eso que hay dos líneas. Muchos no saben, pero es de ahí donde viene esa Biblia. Pero no solamente esa, sino muchas otras que el día de hoy han aparecido y que tienen y que cogen como raíz original para trasladar, para ¿cómo se dice? Traducir la iglesia de Alejandría. Tiene que tener cuidado entonces. ¿Qué Biblia usted está leyendo? ¿Habla usted como congregante de una congregación? Lógicamente que cuando uno ya estudia, hace estudios teológicos, ¿verdad? Tiene que leer esas Biblias para que vea las diferencias y hacer los análisis correspondientes. Pero por lo demás usted lleve una Biblia que marque siempre ¿qué cosa? La línea que el Señor ha trazado. Entonces la iglesia de Antioquía es una iglesia clave en el plan de Dios y en la historia de la iglesia cristiana hasta el día de hoy. Esa iglesia de Antioquía que se menciona en Hechos, que estamos leyendo, hasta el día de hoy sigue siendo de influencia. ¿Cuántos se alegran porque Dios es fiel? ¿Entendemos? Dios es fiel, hermanos. O sea, fíjense, hay cosas que a veces desconocemos, pero es lo que dice la historia y ahí hay evidencia. Entonces, la iglesia de Antioquía tiene que ser nuestro ejemplo, un ejemplo que debemos nosotros como congregación cristiana, una iglesia bíblica, procurar seguir. Y fíjense el versículo 21 de Hechos, siguiendo ahí en Hechos, dice, y la mano del Señor estaba con ellos y gran número creyó y se convirtió al Señor. Es decir, la mano del Señor. ¿Qué significa? Que la presencia del Señor estaba con ellos.
Es que nosotros debemos anhelar lo que ellos tenían. ¿Qué cosa es? La presencia y la bendición del Señor. No queremos hacer crecer esta iglesia. Queremos que Dios dé el crecimiento. ¿Entiende o no entiende eso? ¿O usted quiere hacer crecer la iglesia? No es en nuestras fuerzas. Es Dios quien va a dar el crecimiento. Nosotros tenemos la obligación de poder evangelizar, pero el crecimiento lo da ¿quién? Dios. No vamos a imponer métodos para poder atraer gente. Su responsabilidad es ir y evangelizar, ir y predicar, pero el crecimiento lo va a dar solamente el Señor. No nos interesa crear nuevas técnicas, crear trucos para llenar este edificio. Claro que no. Queremos que el Señor esté con nosotros y en nosotros para poder dar ese fruto. Nosotros. ¿Alguien está de acuerdo en eso? ¿Y por acá están de acuerdo? Pues tenemos que hacer eso, hermanos. No podemos pretender hacer crecer la iglesia. Nosotros tenemos que evangelizar. Pero el crecimiento, no se olvide, lo da solamente el Señor. Versículo 22, por favor. Del 22 al 24. Llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén. Y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. Cuando llegó, vio la gracia de Dios, se regocijó. Fíjense, vio la gracia de Dios. Y exhortó a todos que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor. Fíjense, este es el anhelo de un verdadero cristiano, que todos permanezcan fieles, porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe, y una gran multitud fue agregada al Señor. Queremos ver que la gracia de Dios sea visible en este lugar entre nosotros. Lo podemos lograr, hermanos, si con propósito nosotros, usted y yo, permanecemos fieles al Señor. Esto quiere decir que vamos a ser intencionales y diligentes en nuestra fidelidad de Cristo, en la obediencia al Señor. Vamos a ser fieles en escudriñar las Escrituras. Vamos a ser fieles en la obediencia a la palabra. ¿Alguien dice amén? Pero que no sea un monótono, sino que usted entienda por qué tenemos que ser fieles. Porque no hay otra manera de poder agradar a Dios. Versículo 25. Después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo, y hallándole le trajo a Antioquía, y se congregaron ahí todo un año con la iglesia, y enseñaron a mucha gente y a los discípulos. Se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Fíjense. Debemos anhelar ser cristianos como los discípulos de Antioquía. Y vamos a ver que aquí Pablo vuelve a escena del plan de Dios y pronto va a tomar un papel más activo en la historia de los hechos. Hay muchos creyentes hoy en día por todo lugar que habla de creer en Cristo. Pero no todos los que nombran el nombre de Cristo, ¿saben qué? Son verdaderos cristianos. Recordemos aquel pasaje. No todo aquel que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Hay muchos. No, yo también soy cristiano, yo soy cristiano. Y hasta el diablo es cristiano. Pues así como una religión que se predica tan fácil, cualquiera es cristiano. Entendiendo o recordando, porque ya lo hemos visto, que un discípulo es un aprendiz que sigue a su maestro para aprender de él, para imitar lo que él hace, no para desobedecerle. Y lo que Cristo hizo como nuestro maestro es venir a buscar y salvar lo que se había perdido. ¿Y usted qué está haciendo? Eso es. Solo los discípulos, déjeme decirle esto, solo los discípulos llegan a ser llamados cristianos, porque solo los discípulos están conformando a la imagen de Cristo. Nadie más. Al que no es un verdadero discípulo, déjeme decirle que la Biblia no le llama cristiano. ¿Y sabe qué? Nosotros tampoco deberíamos hacerlo. Si la Biblia no lo llama, ¿por qué decir nosotros?
Mire, es que yo conozco unos cristianos de pare de sufrir. Pues, ¿qué cristianos serán esos? ¿De cristianos no tienen nada? Y no solamente esos, no, hay de otras congregaciones, de otras iglesias que se denominan cristianas, pero de cristianos no tienen nada. ¿Por qué le vamos a llamar cristianos si la Biblia no le dice cristianos? Porque la Biblia dice cristianos a los verdaderos discípulos del Señor, a nadie más. A nadie más. Antioquía entonces es un buen ejemplo para nosotros. Por lo tanto, la iglesia, al ser ejemplar, nos llama a que nosotros podamos igual imitarlos, creciendo en santidad. ¿Cómo? Intencionalmente tenemos que buscar la santidad, ser diligentes para hacer y vivir como Cristo vivió. Quisiera que vayamos al versículo 27 hasta el 30, vamos a ir. En aquellos días unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía, y levantándose uno de ellos llamado Agabo, daba a entender por el Espíritu que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada, la cual sucedió en tiempo de Claudio. Entonces los discípulos, cada uno conforme a lo que tenía, determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea, lo cual en efecto hicieron, enviándolo a los ancianos por mano de Bernabé y de Saulo. Otro ejemplo que aprendemos de la iglesia de Antioquía. ¿Cuál es el ejemplo? A ser generosos. Ser generosos. Con todo recurso que Dios nos ha dado, nos ha provisto. Debemos ser como los cristianos de Antioquía, generosos. Invirtiendo pues en la obra de Dios, con quien está haciendo la voluntad de Dios. Hay que ser generosos. Muchas veces nos falta ser generosos. Entonces, al no ser generosos, no estamos demostrando lo que Dios ha hecho por nosotros. A veces ni siquiera podemos, no es que no podemos, no queremos dar una ofrenda. Sí. Porque no es que no podamos, porque somos así de codos. Porque si doy mi ofrenda, tal vez no me alcanza para mi coca. Sí, piensan, hasta en eso piensan. Si doy mi ofrenda, entonces no me va a alcanzar porque tengo pensado, pues, ir al cine. Y en el cine, las palomitas cuestan casi 100 pesos. Más las entradas y todo, imagínense, pero no doy mi ofrenda. Pero sí puedo ir y tirarlo allá. No estoy diciendo que no vaya al cine. Estoy diciendo que es generoso con la obra del Señor. No vemos acá que los hermanos ocupaban su dinero para distracciones, sino que eran generosos también con la obra del Señor. Que eso que a veces nos está faltando. Seamos generosos entonces con lo que Dios nos ha dado. Seamos dadores alegres de nuestro tiempo, de nuestro dinero o bienes, de nuestros talentos. Y sobre todo seamos generosos ¿con qué? Con nuestro testimonio, predicando el evangelio del Señor. Tenemos que ser generosos. Fíjese también que en este último pasaje de Hechos 11, Dios nos muestra una vez más la transición que está tomando lugar. Hay hambre, hay escasez allá en Judea, ahí entre los judíos, pero entre los gentiles hay un gran avivamiento. Israel no quiso a Cristo. Entonces sabemos que Dios lo deja por un tiempo determinado para llevar la salvación y la bendición hacia los gentiles. No seamos entonces iguales que los judíos. No neguemos a nuestro Señor. Generalmente nosotros lo negamos, tal vez no de palabras, porque tal vez ya conoces un poco de la Biblia, pero muchas veces no lo hacemos con palabras, pero lo hacemos con acciones. Y eso también cuenta. Nos rebelamos, porque muchas veces, sabiendo hacer el bien, no lo hacemos. Por consiguiente, nosotros tenemos con propósito de corazón intencional y diligente permanecer fieles en el Señor, en esa misión de hacer discípulos. Evangelizando
que cada uno pueda ser un discípulo, buscando su propio discípulo en lo que resta de este año. Hemos venido hablando de esto desde principios de año. ¿Y cuántos discípulos tiene usted hasta el día de hoy, a lo largo de este año? Y hay que discipular a esos discípulos. ¿Para qué? Para lograr en ellos un evangelista. Para lograr en ellos que sea un discípulo que sigue la sana doctrina, que sepa discernir entre lo bueno y lo malo, y entrenarlo para que él también vaya y haga discípulos. Este no es un llamado a la comodidad, entiéndanlo, no. Más bien es ofrecerle una cruz. Que nos incomodemos para serle fieles y agradables a nuestro Señor, ofreciéndole todo lo que somos y todo lo que tenemos. Porque finalmente todo lo de acá es temporal y es pasajero. No te olvides eso. No busquemos la comodidad aquí, porque la comodidad paraliza la iglesia. Y no creo que queremos ser paralíticos espirituales, porque Cristo ya nos hizo libres.